Buenas. Voy a ver si hago un vídeo así muy rapidito, porque me gustaría subirlo hoy mismo, que es jueves, ¿no? Sí, hoy es jueves. Entonces me gustaría hacerlo así rapidito, sin tener que editar mucho y esas cosas. Porque me acabo de dar cuenta que hace 2 meses, creo, del vídeo este que creo que se llamaba ¿Y ahora qué?, en el que os contábamos pues que íbamos a hacer un ciclo con unas pastillas y os contaba un poquito lo que habían mejorado las hormonas después de la operación y todo eso. Y nada, y no os había contado nada más. Entonces la cuestión es que bueno, cuando hice ese vídeo, pues hacía... ¿Qué hacía? Mes y medio, un poquito más de mes y medio de la operación. Y... uy, mensaje. Ustedes perdonen, me estaba escribiendo Sergio. Pues eso, lo último que os conté era que íbamos a hacer un tratamiento con pastillas. Y entonces cuando tuvimos la cita, hacía mes y medio o un poquito más de la operación, y lo que me preguntó el médico, lo que esperábamos, era que después de la operación pues recuperara ciclos más o menos normales. Entonces lo que el médico esperaba, o hubiera sido muy buena señal, era que me hubiera bajado la regla, pero no me bajó. Entonces por eso decidimos que íbamos a, cuando yo quisiera, empezaba a tomar Provera otra vez, que es progesterona, es para provocar una regla. Y eso, que cuando yo quisiera la empezaba a tomar, y luego cuando me bajara la regla pues empezábamos un ciclo nuevo con esas pastillas que se llaman Clomid. Es citrato de clomifeno, eso. Y lo que pasó fue que yo todavía tenía un pequeño rescoldo de ilusión porque me bajara la regla sola. Entonces esperamos una semana o 2 más, no me acuerdo, para ver si me bajaba. En ese punto ya hacía 2 meses de la operación, no me había bajado, ya estaba casi visto que no me iba a bajar. Entonces, porque bueno, yo me estaba haciendo pruebas de ovulación, test de ovulación se llaman, todos los días, y no, ahí no pasaba nada, no ovulaba nadie. Ay, por Dios. Pues eso, tomé la Provera, la progesterona, y provocamos una regla y me empecé a tomar las pastillas. Que esas pastillas se toman durante 5 días al principio del ciclo y ya está, y esa es toda la medicación que tienes que tomar durante ese ciclo. Y a la semana siguiente o así de acabar de tomarlas, tienes que ir a... bueno, o por lo menos en mi clínica lo hacían así. Porque en otros sitios, yo por ejemplo, la otra vez que las tomé no me hicieron ningún tipo de seguimiento, y esta vez sí, esta vez a la semana siguiente de acabar de tomarlas tenía que ir a hacerme un análisis de sangre y una ecografía. Entonces en el análisis de sangre te miraban una hormona que se llama estradiol, que es la que indica si los folículos están creciendo, y la ecografía pues te enseña pues los folículos, si hay folículos, pues cuántos hay, de qué tamaño y esas cosas. Y entonces, pues eso, me hice el análisis de sangre y la ecografía. En la ecografía no se vio nada de movimiento. En mi caso es bastante difícil ver si hay movimiento pequeño, porque al tener ovarios poliquísticos, los ovarios los tengo que parece un concierto de Ricky Martin, eso. O sea, están así, pero así. Está todo lleno de bolitas. Entonces, hasta que no se ve un folículo grande, no se nota en plan, ah, sí, mira, un folículo grande que está creciendo. Entonces si los hay muy chiquititos se pierden entre la multitud. Pero vamos, que no se veía nada así emocionante pasando. Y luego cuando nos dieron los resultados de los análisis de sangre, efectivamente el número era muy bajito. El número que hay que tener para que pueda indicar que estás acercándote a la ovulación, pues puede ser, depende, cambia de mujer a mujer, pero puede ser pues lo que es, yo que sé, mínimo puede que sea 500 o una cosa así. Y yo tenía... ¿cuánto era? 161. O sea que no... eso no era nada. Entonces, en ese punto, pues te quedas un poco como en el limbo, porque no es como cuando te haces un tratamiento de inyectables, que sigues pinchándote mientras vas yendo a seguimientos. Entonces, si ven que no está pasando nada, te pueden subir la medicación y tal, para ver si pasa algo. Pero en este caso, como es una medicación que tomas durante 5 días y ya está, pues ya está. Para lo que dé esa medicación es lo que va a pasar. Y ya está. Y en mi caso, pues
pues veíamos que no estaba pasando nada. Entonces me decían, bueno, puede ser que ovules más tarde y tal. Puedes venir si quieres dentro de unos días, te hacemos otro análisis, otra ecografía y todo eso. Y entre que la clínica está a 1 hora y pico de mi casa, que tampoco las tenía todas conmigo de que pasara nada, y que además ahora cada vez que vaya a hacerme análisis tengo que pagar pues casi $300, dije, no, voy a irme para casita, me voy a quedar en casita, voy a vigilar yo. Seguí haciendo test de ovulación todos los días, varias veces al día, y era un poco con la idea de que si yo veía que, porque los test de ovulación son como los de embarazo, estos que salen rayitas, ¿no? Lo pasa que en los de embarazo, con que haya una sombra pequeñita de una raya ya es positivo, ya es que estás embarazada. Con los de ovulación no, los de ovulación, aunque haya una raya muy clarita, no significa nada a no ser que esa raya se vaya oscureciendo. Entonces yo me hacía los test diciendo, bueno, si veo que se empieza a oscurecer, entonces sí que me merece la pena ir y hacerme otra ecografía y pagar otros $300 por un análisis de sangre, si veo que parece que está pasando algo. Y entonces, nada, como me estuve haciendo los análisis, los test estos de orina, de ovulación, y no se veía nada. Estuvimos pues... A lo mejor estuvimos una semana o así mirando los test para ver si pasaba algo, si no, antes de decidir nada. Y como no se veía nada, no pasaba nada, pues al final decidimos que, pues nada, que ese ciclo no había funcionado y que íbamos a empezar a mirar clínicas para hacer in vitro. Eso. Y entonces, que aquí in vitro se llama por las siglas IVF. Seguro que se me escapa en algún momento. Pues si se me escapa ya sabéis, IVF es in vitro. Y entonces empezamos, o sea, yo contacté con varias clínicas, varias de esas clínicas nos respondieron, y nosotros hicimos una pequeña criba, ¿no? Y de, yo qué sé, 6 o 7 clínicas que nos contestaron, decidimos que había como 4 que nos interesaban, que queremos hablar con ellos y pedir una cita para que nos den más información y tal. Y entonces habíamos quedado en que yo iba a volver a contactar con esas clínicas que nos interesaban para hacerles varias preguntas más. Y justo coincidía, fue la semana esta, hace un par de semanas, que yo estuve tan liadísima, que os lo dije en un blog. Estuve una semana entera muy liada con el curro y tal, entonces esa semana no podía yo llamar a las clínicas ni nada porque no tenía tiempo. Entonces había dicho yo en mi cabecita, cuando pase esta semana de mucho curro, el lunes llamo a las clínicas y seguimos adelante con el tema este. Bueno, pues resulta que ese fin de semana, antes de que llegara el lunes que yo iba a llamar, me bajó la regla. Así sola. Fue un sorpresón. Porque fue un ciclo de 37 días lo que tuve. Que eso yo jamás en la vida lo había tenido. O sea, un ciclo natural de menos de 100 días, yo nunca. Entonces, pues fue muy buena noticia, porque pues bueno, puede que sea una indicación de que la operación sí que hizo algo y sí que algo mejoró. Todo el tema hormonal. Entonces, a mí me dejó un poco descolocada porque el hecho de que parece que algo ha mejorado el tema de las hormonas y que haya tenido un ciclo así tan cortito, pues es muy buena noticia, y puede que sea eso, indicios de que las cosas están mejorando un poquillo. Entonces me empecé a plantear hacer otro ciclo con pastillas, en vez de pasar directamente a IVF, o sea, a in vitro, hacer otro ciclo con Clomid, porque todavía me quedaba una dosis más alta que probar. Y entonces lo estuvimos hablando. Sergio es más, ¿cómo se dice? Es más fan del tema IVF porque es más rápido, digamos, porque lo más seguro es que no funcionen las pastillas de ninguna manera y tengamos que ir a IVF igualmente. Entonces, mejor ir este mes que el que viene. y él tira más por el tema de IVF, pero yo como que sentía que yo tengo que probar otro ciclo con Clomid, porque si no, como me va a quedar la espinita esa de tenía que haberlo probado porque igual hubiera funcionado.
Entonces Sergio al final me dijo, sí, o sea, esto es decisión tuya, es tu cuerpo, tú eres la que te estás sometiendo a todo esto, entonces decide tú. Y yo dije, pues decido que voy a hacer otro ciclo con Clomid. Y entonces estamos haciendo otro ciclo con Clomid. Con la dosis máxima, bueno, con la dosis máxima habitual, hay médicos que en vez de la dosis máxima de 150, aún recetan a sus pacientes una dosis por encima, que es la de 200 miligramos. Pero mi médico no me lo ha comentado, así que yo creo que eso no lo hace. Entonces la dosis máxima, a todos los efectos, es de 150 miligramos. Y es lo que tomé la semana pasada, lo estuve tomando. Me dio unos efectos secundarios terribles y a la vez no tan terribles, porque lo único que me dio es muchísimo sueño. Estuve durmiendo más que las mantas durante unos días. Y ahora nos queda pues esperar a la semana que viene. La semana que viene tengo que ir a la clínica a hacerme otra vez un seguimiento de análisis de sangre y ecografía y a ver qué nos dicen. Y tal y cual. Y yo mientras pues estoy igual que el ciclo pasado, haciéndome test de ovulación en casa. Me hago test de saliva y test de orina. Los test de orina creo que sí que os los enseñé alguna vez, que son tiras pues como los de embarazo. Y esto es un microscopio muy gracioso, o sea, es una lupa, básicamente, ¿vale? En este lado del cristalito pones un poquito de saliva, esperas a que se seque del todo, uy, y luego lo miras por este lado, a ver si se ve. No, uy, sí, se ve un poquito. Sí, mirad, ay, qué guay, que se puede ver desde aquí, cómo mola. Pues eso es lo que se ve, básicamente. Y bueno, esto si os interesa, porque esto no sé si en España será muy conocido o no, no lo sé. Si os interesa saber cómo funcionan y esas cosas, pues me lo decís, a lo mejor pues hago un vídeo sobre el tema. Porque es muy cañero esto de la saliva, muy gracioso. Entonces nada, eso era lo que os quería contar, que estamos en mitad de otro ciclo más. Que si no funciona ni nada como el anterior, pues va a ser el último y luego ya vamos directamente a in vitro, que era lo que yo no quería hacer, pero si hay que ir se va y punto. Teléfono. Ay, pues ya está, eso era todo lo que os quería contar para poneros al día, que llevaba ya días, pues toda esta semana que estaba cansadísima, decía yo, me apetecía grabar aún estando cansada, pero primero quería explicaroslo para que supierais por qué estaba tan cansada. Y al final pues no grabé en esos días que estaba tan cansada. Pero bueno, eso, que estamos ya metidos en harina, en otro ciclo. Y a ver qué me dicen la semana que viene. Y ya los contaré. Así que nada, que si os gustó el vídeo, aunque nada más que ha sido hablar, podéis darle a me gusta, dejarnos un comentario abajo con algo bonito que nos encanta y nos hace muchísima ilusión. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, esta vez lo voy a decir al final, pero lo importante es decirlo. Para los que no hayáis visto las compras anteriores, aclararos que sí que los precios parecen muy altos, muy caros y tal, pero que el sueldo mínimo en Australia, ya se me ha olvidado lo que era, creo que eran $670 a la semana.